Nació en Italia, en Cosenza. El pueblo ahí en Cosenza se llamaba Fuscaldo. Nació el 20 de mayo de 1946. Hijo de inmigrantes italianos que vinieron a la Argentina con una valija llena de ilusiones. Ya de chico Nicolás demostraba sus dotes futboleras, las que lo llevaron a probarse en Boca y pasar a ser las divisiones inferiores y ser considerado una de las promesas más importantes en divisiones inferiores del Club de la Ribera. Recuerdo que junto a mi viejo y a mis hermanos íbamos tempranito a la cancha para poder ver a la reserva, porque sabíamos que ahí jugaba un flaquito que la rompía, el Altano Novelo, que deleitaba con su fútbol ya en la reserva de Boca. En 1966, de la mano de Néstor Pipo Rossi, debuta en primera en un partido contra San Lorenzo. Fueron 6 años de éxitos y de fútbol. Campeón de la Copa Argentina 1969, del Nacional 69 y del Nacional 1970. Integrante del equipo de Galera y Gastón que dirigía Alfredo Di Stéfano y que salió campeón con aquella tremenda vuelta olímpica en cancha de River. Con ese 2-2, ese empate épico con los 2 goles de su amigo, el muñeco Malurga, amigo del fútbol y de la vida, con el que comparte esa interminable amistad. En 1972 es vendido al Atlante de México, luego regresa, juega un año en Banfield y emigra nuevamente para recalar en la Unión Española de Chile, con quien sale campeón en 1977 y de la cual es ídolo. ¿Quién lo diría? Un Tano haciendo estragos en un equipo gallego. Nicolás El Tano Novelo, una página de lujo en la gloriosa historia de nuestro querido Boca Juniors. Hola Nicolás, Marcelo Lerner, esto es Boca de Selección con Daniel Moyo. ¿Cómo andás, Tano querido? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Un gustazo haberte escuchado y tantos elogios. Realmente, qué sé yo creo que la gente de Boca siempre elogia a los que fueron de Boca. Por eso uno no sabe, no es que no sea verdad o no, pero bueno, me sentí muy halagado por esto. Yo me acuerdo Nicolás, en especial una vez que estaba en la vieja cancha de Ferro, ahí en la tribuna que da a Martín de Gainza, y que metiste uno de tus goles de chilena en esa cancha, que fue algo impresionante. Era común en vos la chilena, ¿no? Hiciste unos cuantos de chilena. Sí, hice un par de goles de chilena. Si uno San Lorenzo en la cancha de Independiente, sí. Fue tremendo. Y también lo que decía, que íbamos con mi viejo y mis hermanos, como muchos hinchas de Boca, íbamos temprano porque en esa reserva jugabas vos y otros muchachos, y la verdad que era un lujo verla, y eras un jugador con una proyección que uno decía, bueno, este es diferente, este es un día diferente. Bueno, contanos, ¿cómo fue toda esa etapa, tu debut, bueno, después integrar ese equipo dirigido por Di Stéfano? Todos saben cómo era la historia de nuestra época, es decir, salíamos de la calle, es decir, jugábamos en la calle, yo vivía en el centro de la ciudad, en el barrio Montserrat, para dar más exactitud, y ahí los chicos, todo lo que era jugar al fútbol, y todos jugaban bien, y yo había venido digamos que de afuera, de otro lugar, no sabía, mis padres no estaban consultados con el fútbol, no sabían lo que era, éramos inmigrantes, y bueno, la única diversión o la única posibilidad que teníamos era ir a la plaza, y en la plaza, nos juntábamos con los chicos
que eran del barrio, que iban a la plaza a jugar. Y bueno, los chicos te admitían o no te admitían. Si vos, no es que te dejaban de lado, pero ellos daban el veredicto si vos podías ser un jugador elegido, digamos, en primera instancia o no. Y uno ahí se fue dando cuenta que podía digamos, no ser diferente, pero podía jugar bien. Ellos mismos, digamos, catalogaban a sus mismos compañeros, ¿no? Le gustara o no le gustara, el que era bueno era el diferente, el que estaba ahí, el que elegían. Y así fue que llegué a probarme a Boca, bueno, y quedé en las inferiores de Boca, en la 7ª edición, para hacerla corta, porque hay un relato mucho más amplio, pero quedé directamente la primera vez que me probé. Me pareció muy difícil, que a uno, todo el mundo hablaba de que no era fácil quedar en un equipo, y de repente yo, en 2 pruebas de poco tiempo, bueno, el técnico me eligió y quedé en la 7ª edición, y desde la 7ª, bueno, fui escalando hasta llegar y pelear los lugares, como siempre muy difícil en Boca, sobre todo un jugador o jugadores que vienen de abajo de las inferiores, no porque Boca no le dé oportunidades, simplemente porque Boca compra, tiene posibilidades, tiene que ganar siempre, es una obligación, las oportunidades son pocas, y bueno, siempre peleando los puestos con muchos jugadores. Boca tenía grandes jugadores ahí adelante, grandes, casi todos habían sido seleccionados. Por decirte que bueno, mucha gente que me está escuchando no se puede acordar por ser legendarios, pero yo llegué a jugar con Ernesto Lillo, con Roberto Menéndez, debuté con Menotti al lado, en la cancha de San Lorenzo, y había muchísimos jugadores más. San Cripo se había ido recién, de Boca, Valentín también hacía poquito que había sido el 9, estaba el Tante Roja, había muchos jugadores, y había que superar esa barrera, cosa que no era nada fácil disputar un puesto ahí, hasta que por eso mismo es que muchas veces hay jugadores grandes, jugadores de Boca, que no alcanzan a quebrar esa línea, y a pesar de que son grandes jugadores, llegar a ser distinguidos por la gente o por los hinchas, como bueno, uno tuvo la suerte, ¿no? Tuvo la suerte de que lo distingan por el juego o por lo que sea, pero a mí me da un placer, o me da placer, si bien no batí récords como baten muchos jugadores, que yo sé, bueno, les cuentan los goles, la cantidad de goles, pero que alguien por la calle me digan gracias, o un hincha de Boca me diga que bien jugabas, ya para mí, porque era un halago en esa época. Está bien que había defensores también, y había personas jugadores que tenían que ser defensivos, tener la condición de defender, pero antes se le daba mucho interés al habilidoso, al que, digamos, producía el juego, o de alguna manera hacía que la gente se divirtiera. Y bueno, eso a uno todavía, a pesar de los años, le llena de emoción, ¿no? Que la gente se acuerde de alguien y de uno, y que diga, bueno. ¿Y cómo fue cuando se enteraron ustedes, jugadores ahí en el plantel, que venía Di Stéfano, ¿no? Un tipo que esencialmente estaba identificado con River, y que venía a dirigirlos a ustedes en el año 69. ¿Cómo lo tomaron? Y después, por supuesto, contá un poco cómo fue esa consagración en ese campeonato nacional con los 2 goles del muñeco. Mirá, realmente Alfredo Di Stéfano había venido antes
el campeonato del año 69, se había instalado en Argentina a mediados del 68 y empezó a seguir la campaña. Todos los partidos que Boca jugaba en el 68, cosa que le molestaba mucho al técnico de turno, que era el profesor D'Amico, una gran persona, y le molestaba porque sabía que, bueno, se estaba probando el traje, digamos, ¿no? Y de alguna manera, Alfredo Di Stéfano fue conociendo a los jugadores desde afuera, digamos. Y cuando en el 69 se empezó a hacer cargo, bueno, todos saben que en el fútbol los jugadores tienen que, digamos, un poco limitarse a lo que son empleados del club, si bien muchos son astros, pero en definitiva la determinación la toman los dirigentes o el que está mandando. Y nosotros lo único que sabíamos que Alfredo Di Stéfano era uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y sigue siendo considerado uno de los mejores jugadores, y para nosotros era un gran aporte, porque tener a un técnico con el nombre, con el digamos, con esa forma de ser de Alfredo Di Stéfano, que no era muy dado, pero sí expresaba seguridad, le expresaba seguridad a sus dirigidos. Y a los que elegía a él, uno estaba seguro de que, bueno, había elegido bien, porque uno no podía contradecir a quienes en Europa le decían el señor fútbol. Y bueno, lo hemos tomado bien y él fue formando el equipo de a poco, de entrada como lo había tomado, y los cambios los fue haciendo un poco, a veces por circunstancias y otras veces por obligación. En el caso de Ratín, por ejemplo, él no lo dejó de ser titular. No dejó de ser titular Ratín con él. Si bien él pretendía otro juego en medio de la cancha, Ratín siguió jugando, pero Ratín jugaba en la selección, tuvo un problema, me parece, en la selección, que se tuvo que operar del recto anterior y le costó volver. Y ahí fue probando un par de jugadores y entre ellos lo puso a Madura de un puesto que no era de él. Y encontró un poco la llave del equipo, ¿no? Porque jugamos prácticamente sin volante de contención, cosa que hoy sería descabellado, ¿no? Porque hoy hablamos de doble 5 y nosotros jugamos con volantes todos casi ofensivos, porque Orlando Medina, cuando vino a Boca, vino como delantero, vino como número 7, como número 9, y los dos mediocampistas digamos, que jugaban en el medio, si hablamos de un 4-2-4, eran Madurga y Orlando Medina, y el otro que acompañaba era yo y Rojita, que bajaba un poco, o intercambiábamos con Rojita, pero Rojita no, Rojita era el jugador artista, fuera de lo normal, que tuvo uno de los mejores años, en ese año 69, pero el juego del medio del campo no era un jugador que en esa época no se usaba, de que viniera a defender. O sea que el tercer volante vendría a ser yo, y el cuarto, y mucha participación de los punteros, sobre todo del puntero izquierdo, de la Peña, en la recuperación de la pelota. Digamos un equipo, yo pienso, un equipo de hoy muy moderno, porque todos jugábamos, todos recuperábamos las posiciones, todos recuperábamos la pelota, y cualquiera llegaba al gol, tal es así que Madura fue uno de los goleadores. Hola Nicolás, Horacio te saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Un abrazo, sí, un abrazo. Bueno, ahí tenés cuidado con el tema, cuando digas Orlando Medina y el muñeco, tenés cuidado, porque el muñeco tiene su versión del tema, A ver, ¿cuál es la versión? El 5 era yo, me dijo, yo era el 5. No jugaba sobre la derecha. Bueno. Sí, es verdad, porque
él jugaba con el 5 y sobre la derecha, porque justamente donde yo jugaba cerca de él y de Suñé, y de ahí elaborábamos mucho, junto con Ponce que bajaba. Ahí habría como una sociedad, más bien un poco yo tirado atrás y sacando al 6 rival, porque el 6 rival se encontraba sin marca, y eso también un poco al equipo rival un poco no sabía a quién marcar, ¿no? Uh-huh. Bueno, pusiste vos la conversación justo, la actualizaste. Dijiste un equipo moderno. Estamos hablando año 69, pre-naranja mecánica, ¿no? No estoy queriendo decir... Pre-naranja mecánica. No estoy diciendo que ustedes jugaran como Rinus Michel, pero bueno, Rinus Michel, Subeldía, ya tenían esa idea de que los jugadores tenían que rotar, no generar referencias, y como bien vos decís, tal vez sacar al 6 rival, como por ejemplo hace Firmino en Liverpool hoy, ¿no es cierto? Como para claro. A un ejemplo de ahora. Y entonces, ¿cómo era? Iba Ponce y Peña, y si vos ibas por derecha... Vos ibas, cuando iba Peña, ibas al lugar, ibas al espacio, ibas en el opuesto de la jugada a buscar el pase de Peña. Claro, exactamente, porque si le iniciaba por derecha, generalmente y si no, Madura era el que aparecía en profundidad también. Yo al lado de él, junto con Suñé, y él picando detrás del volante, digamos, en ese momento se decía stopper o defensa central, el 6, ¿no? Y así llega en uno de los goles que le hace a River. En uno de los goles que le hace a River, él llega vacío, ¿está bien? Siempre, los dos pelotas fueron puestas por Rojita y Savoy, los dos veces llegó vacío porque él picaba en diagonal y como no había una posición determinada adelante en Boca, porque no jugamos con 9 puntas, entonces eso distraía mucho al rival, y bueno, eso fue parte del éxito, digamos, de ese equipo, la movilidad, y yo creo que sobre todo la calidad también de la mayoría de los jugadores, ¿no? Donde cada uno apostaba para el otro, digamos que si hablamos por ejemplo, del puntero derecho, Ponce era un excelente o uno de los mejores tiradores de centro a la persona para que haga el gol, y además un jugador que hacía goles, le pegaba muy bien a la pelota y metía muchos goles en diagonal con puntero, o sea, era un puntero que jugaba de puntero, pero también podía jugar por dentro, y lo mismo hacía Peña, que era un gran colaborador sobre su posición, porque era peleador, pero también sabía definir, le pegaba muy bien con las dos piernas, y era incansable. Era un equipo muy equilibrado, y yo creo que cada uno ya lo dije, apostando lo suyo, porque si vamos atrás, también llegamos a jugar... nosotros podíamos llegar a jugar con dos volantes casi que no eran de contención, porque teníamos defensores rápidos, sobre todo uno de los más rápidos que yo vi en mi vida, que era Julio Menéndez Calderón, y con eso a veces llegamos a jugar mano a mano hacia adelante en un contragolpe de los rivales, y Menéndez le alcanzaba para poder jugar mano a mano con casi todos los delanteros de los otros equipos, que había equipos que tenían muy buenos delanteros de punta, ¿no? Bueno, fíjate cómo la antorcha que entrega Di Stéfano llega en 1981 de la mano de Silvio Marzolini, cuando lo agarra a Brindisi, a Maradona, y le dice: el 9 no es el que está, sino el que llega. Exactamente. Hay técnicos que muchos técnicos no son de la idea, muchos grandes técnicos del 9 así definido, y no digo con esto
hay también ejemplos de grandes delanteros, como ustedes hablaban de Palermo, o de Artime, o de Bianchi, también, pero hay grandes equipos de la historia, y de equipos de equipos mundiales, que jugaron sin nueve de punta. Es decir, las dos cosas son buenas si se hacen bien. Brasil del 70 jugaba sin nueve, y el Brasil el otro Brasil del Bebeto y jugaba sin nueve, y muchos equipos jugaban sin nueve, no quiero decir el número, sino sin tenía un 9 Brasil, que era Jairzinho, ¿no? Pero tirado sobre la derecha. Jairzinho era centro delantero, jugaba con muchos 10. Con Gerson, claro, eran todos 10, todos. Gerson, 10. Tostado, Rivelino y los 5 eran 10 de cada equipo de los equipos que jugaban. Exactamente, pero Roberto, te quiero llevar, perdón, Roberto, Nicolás, te quiero llevar a hoy entonces, porque esta es una polémica que está instalada hoy en Boca, y que hay mucha gente que cree que Boca tiene que tener un 9 goleador para ganar la Copa. Yo lo primero que digo es que en las 6 copas que ganó Boca, en ninguna tuvo delantera de punta, tuvo delantera de punta. Exactamente, en ninguna el goleador fue el 9. Entonces, hoy hay una situación que es distinto al trabajo que vos hacías, obviamente, porque en esa época no se presionaba tanto en la salida. No. Más allá que una cosa, Norberto, la jugada del offside de alguna manera es una presión, ¿está bien? Sí, era presión para recuperar la pelota hacia adelante, pero es muy peligrosa. Está bien, pero digamos que ahí uno detecta en su beldía, ¿está bien?, el inicio de lo que después termina siendo un poco la presión, ¿está bien? Un paso que después requirió de una reformulación para que terminara siendo la presión. Yo no sé si has visto videos del equipo de Holanda, donde los 10 jugadores corren a uno, ¿entendés? Hasta parece una película cómica, pero bueno. Claro. Yendo a hoy, Nicolás, ¿cómo ves vos esta situación? Yo decía que Boca en Porto Alegre puede jugar con Soldano, con Ávila o sin ninguno de los dos. Sí. Sí. Yo creo que Soldano es un jugador que, con respecto a Ávila, me parece que trata de integrarse más a la parte a recuperar la recuperación de la pelota, y Ávila como un delantero mucho más expectante y buscando la posición del gol puro, ¿no? Adelante. Yo creo, como lo veo. Ahora, todos son los gustos, sí, hay que ver los jugadores que uno tiene. Boca tiene estos jugadores y todos son buenos. Boca tiene un gran plantel y puede jugar de distintas maneras. Antes, por ejemplo, se decidía uno por un equipo y generalmente jugaba ese equipo, como decía Basile, el equipo que ya sabes cómo sale a la cancha, que ya de memoria sabes. Y hoy los equipos, por distintos motivos, y más con estos problemas que hay ahora, necesitan por ahí el recambio continuo, y al recambiar a los jugadores, ojo, ningún jugador, aunque parezca uno parecido al otro, todos son diferentes, y ya cambia el estilo y el juego del equipo. Exactamente. Eso... Bueno, tengo la última del juego para mí. Sí. El otro día contra Caracas jugó Paul y jugó Cardona, ¿está bien? Sí. Sí. Contra Lanús no jugó Paul, y para mí Cardona recibió el primer pase, fue más buscado para recibir el primer pase volcado sobre la izquierda. Claro. Yo digo, si están Paul y Cardona, ¿está bien?, que Paul sea el receptor del primer pase y Paul te va a buscar a Cardona, ¿va a retrasar de alguna manera, va a permitir que Cardona sea más fácilmente tomado, o Cardona va a tener que ir más arriba para recibir más alto? Yo creo que el juego lo va a determinar eso, me parece a mí que el juego lo va a determinar. Ahora, a mí me parece que el jugador, digamos, por característica para recibir y entregar la pelota, me parece que Cardona, ¿no? Me parece, con precisión y me da la sensación que es Cardona. Ahora,
es muy difícil, te vuelvo a repetir, muy difícil cuando tenés que hacer cambios, conjugar a los jugadores. A veces encontraste el equipo justo y vos quisieras que todas las veces el equipo sea ese, el que vos te parece que jugó bien y que todos los jugadores se entienden. No es fácil formar un equipo, ya lo sabemos, con grandes jugadores, encontrar sobre todo un equipo que llegue al gol, que sepa defenderse cuando pierda la pelota, que recupere rápido la posición. Un poco, bueno, lo que hablamos de los grandes equipos, ¿no? De los grandes equipos desde Holanda, sería lo que todos dicen que empezó con el fútbol total, y yo te dije que ya Alfredo Di Stéfano venía con la idea de que la pelota tenía que pasar lo más rápido posible y jugar lo más rápido posible sin tenerla en los pies, lo que producían el juego. Es decir, no entretenerla y llegar lo más rápido posible, sobre todo a un equipo como Boca, estoy hablando, que quiere ganar y está obligado a ser campeón. Había que llegar rápido porque si no el equipo rival se armaba rápidamente. Y bueno, era un poco la idea que tuvo Boca siempre, porque nosotros ya en la época que jugábamos, ya desde que yo empecé a jugar ya se hablaba no sé si se hablaba de pressing, pero el pressing vino después la palabra pressing, pero nosotros ya hablábamos de marcar la salida. En las charlas previas, en el año 66, 65, cuando se hacían las charlas, se hablaba de marcar la salida. ¿Qué era eso? Eso es lo que hoy hacen los equipos de Boca en su cancha, no permitirle salir al rival a jugar por los laterales, sino que obligarla a dividirla la pelota. Y ya se pedía, ya antes de que yo jugara, se hablaba de marcar la salida. Ese era no se hablaba ni de pressing, todavía no se hablaba de pressing, que después fue la palabra después, y ahora se habla de ahogar al rival, de no dejarlo salir. Así todos los equipos intentan salir, no sé cómo. Yo no hablo de los equipos que tienen grandes jugadores, pero quieren salir jugando al lado del pie del jugador rival, ¿no? Y yo a veces pienso que para un equipo chico arriesgar así es como demasiado, es como un poco suicidarse. Sí, bueno, es un poco difícil, pero bueno, a ver, quiero comentarle con la gente de Boca. En la cancha de Boca hay siempre 3 señores. Esos señores se llaman Nicolás Novero, Omar La Rosa y Norberto Madurga. Porque además de haber sido grandes jugadores, son unas personas extraordinarias, son 3 caballeros sumamente amables, y la verdad que siempre da un gusto encontrarse con ustedes y poder charlar 5 minutos, porque son, como lo dije, son 3 señores. Bueno, te agradezco muchísimo las palabras de entrada, lo que me dijeron, lo que siempre la gente de Boca, a pesar de los años transcurridos, uno ya tiene bastante recorrido y bueno, igualmente te llega, te hace sentir feliz y gracias también sobre todo por lo de los señores, que es más importante que lo del gran jugador. Yo creo que yo fui técnico de inferiores mucho tiempo, que nosotros decíamos que a los chicos que había que llegar y luchar por ser jugador de primera y llegar a Boca, pero sobre todo que había que ganar, había que ser persona y ganarle en la vida como persona a la vida, no como jugador de fútbol nada más. Y bueno, ustedes lo han sido realmente, así que bueno, por mi parte muchas gracias. Te dejo con los muchachos de estudios para que cierren la nota. Bueno, muchas gracias a vos, un abrazo grande y un gusto, como siempre. Un abrazo, Nicolás, el placer de haber hablado contigo. Eso es parte, como dijimos al principio, parte de la historia grande de Boca, y como dijo Horacio, un tipazo. Te mando un abrazo. Muchas gracias. De Boca de Selección, de Daniel Mullo, de todo el equipo, y seguimos en contacto, amigo. Cómo no, con mucho gusto, igualmente para mí, para todo el equipo, un abrazo grandote, sin denominar a ninguno, pero a todos en general que los conozco y los aprecio mucho. Un gran abrazo y como siempre éxitos. Gracias, Tano. Adiós. Tano Novelo, muchachos. Adiós.